escucho su corazón latir. De la oscuridad él me libró. Su espíritu me llama hoy, me dice corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación, para esta generación. Puedo sentir su gloria al resonar, con su poder los muros destruiré, predicaré y libertad vendrá. Puedo escuchar la voz del rey decir, me dice corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Me dice corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación. Mi hijo, corre ya, levántate hoy, brillarás para esta generación, para esta generación. Esta es la generación que te adora, una raza avivada, solo con tu amor nos cautivaste. Esta es la generación que te adora, una raza avivada, solo con tu amor nos cautivaste. Esta es la generación que te adora, una raza avivada, solo con tu amor nos cautivaste. Esta es la generación que te adora, una raza avivada, solo con tu amor nos cautivaste. Soy hijo del rey, libre por su amor. Mi destino es transformar la historia. Soy hijo del rey, libre por su amor. Mi destino es transformar la historia. Soy hijo del rey, libre por su amor. Mi destino es transformar la historia. Soy hijo del rey, libre por su amor. Mi destino es transformar la historia. Soy hijo del rey, libre por su amor. Mi destino es transformar la historia. Soy hijo del rey, libre por su amor. Mi destino es transformar la historia. Hola familia Sendas de Misericordia y Verdad, es un gusto para mí estar compartiendo la palabra de Dios en esta oportunidad y vamos a hablar de un tema que Dios habló a mi corazón al respecto y el título de este tema es Una propuesta indecente. Usted dirá, ¿cómo así una propuesta indecente? ¿A qué hace referencia? Quiero usar un texto base a lo largo de esta enseñanza y es Mateo 4:8. Usted lo puede buscar mientras yo lo leo. Mateo 4:8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces aquí vemos una situación, es que cuando hay una propuesta
usted tiene que ver varias cosas. ¿Quién la hace? ¿A quién se la hace? ¿Y de qué se trata esa propuesta? Vamos a desarrollar algunas cosas aquí. Entonces el contexto es que Jesús, después de 40 días de ayuno, dice que él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo aparece allí personalmente y empieza a hablar con Jesús y a tentarle, de hecho usando la palabra de Dios. Yo me voy a centrar específicamente en esta parte de la historia, que dice que le llevó a un monte muy alto y le mostró allí todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Ahora, esta palabra reinos que se usa acá hace referencia a reinos donde se ejercita el poder o un territorio bajo el gobierno de. Usted sabe por la palabra de Dios, que dice que este sistema es un sistema gobernado por el diablo, es un sistema corrupto, y esa autoridad, ¿quién se la entregó? Se la entregó el mismo Adán al haber cedido allí en el huerto del Edén. Entonces legalmente el diablo tiene el dominio del sistema, y dice que eso fue lo que le mostró a Jesús. Ahora, no vemos que Jesús está contradiciendo al diablo ni le está diciendo: diablo mentiroso, eso no es cierto, eso no es suyo, eso no le pertenece. Si eso no es verdad, si los reinos del mundo no le pertenecieran al diablo, entonces Jesús tendría que haber aclarado esto, pero Jesús en ningún momento dijo nada. Quiere decir que esto es cierto y lo corroboran las escrituras, pero estos reinos que le mostró el diablo son cosas poderosas, cosas que a los ojos se ven bien. Y dice que postrado, dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y esa palabra postrado que dice aquí el diablo acá, es caer de un lugar más alto a uno más bajo, o caerse de la gracia, o fallar, o cambiar su destino. Mire lo que le está diciendo el diablo a Jesús aquí. Está diciendo: bájese de esa posición de donde usted está, porque el diablo sabía en parte quién era Jesús, o caerse de la gracia, o fallar. Lo que él quería hacer era que Jesús saliera de la voluntad de Dios, que fallara el propósito por el cual él venía. Eso era lo que le estaba diciendo: si postrado me adorares. ¿Sí? Ahora, algunos cambian sus prioridades por una necesidad que satisface sus deseos. Ahora, Jesús tenía claramente una necesidad porque no había comido ya hace días, 40 días, y su cuerpo tenía una necesidad. ¿Sí? Yo no sé si usted alguna vez ha hecho ayuno algún tiempo, pero el hambre es algo que es difícil de tolerar. Usted tiene hambre y usted ya empieza hasta a molestarse si no le dan comida. Jesús lleva 40 días y el diablo empezó a tentarlo en esa necesidad. Entonces, esta palabra adorar que habla aquí el diablo, ¿cierto? Esta palabra adorar es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 4 versículo 24. Cuando dice que Dios busca adoradores, esa palabra adoradores es la misma que el diablo está usando acá. Entonces, esa palabra adorar, de hecho, significa besar como el perro lame la mano de su amo, hacer reverencia, honor. O sea, el diablo está utilizando la misma palabra adoración, pero hacia él. Eso es lo que el diablo siempre ha querido: que lo adoren, que lo sigan, que lo imiten. Y eso es lo que el diablo pretende con nosotros: robar, que Dios sea el primero, que Él esté en primer lugar en nuestra adoración, para que nosotros cedamos ese lugar a Él. Y de hecho se lo estaba diciendo aquí a Jesús personalmente, y quería que Jesús hiciera la voluntad de Él como lo haría con la voluntad del Padre Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que con esa misma devoción, esa misma pasión, entonces hagamos lo mismo que Él nos está ofreciendo. Eso es una propuesta. ¿Quién la está haciendo? La está haciendo el diablo directamente. ¿A quién se la está haciendo? A Jesús. Mire aquí este contexto. Y desafortunadamente el diablo se metió con la persona equivocada, ya que Jesús estaba fuerte en el espíritu y eso lo llevó a dominar su carne. Lo que el diablo no sabía es que el ayuno tiene un propósito, y no es el favor de Dios, no es buscar el favor de Dios, no es ganar el favor de Dios, porque así no se obtiene el favor de Dios.
es por la gracia de Dios que nosotros entramos por fe, nos conectamos. Y Jesús había ayunado y él estaba más sensible espiritualmente, estaba más fuerte, entonces tenía control sobre su carne, aunque tenía hambre, pero él podía dominar esas cosas, ¿sí? Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, pero el diablo también busca que le adoren en los deseos de la carne. Eso es lo que el diablo está buscando de usted y de mí, que lo adoremos al diablo en el sentido en que nos dejamos dominar por nuestros deseos y cambiamos nuestros deseos por la voluntad de Dios, porque Dios sea el primero acá. Pero desafortunadamente se metió con la persona equivocada, y yo espero que eso le estemos diciendo al diablo, se está metiendo con la persona equivocada, ¿sí? No es a mí que debe hacer esta propuesta, aunque él va a estar ahí, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y seguramente le va a hacer algunas propuestas a usted en este tiempo. Ahora, adoración tiene que ver con amor, y amar es lo que está en primer lugar en su vida. Adoración es amor, ¿sí? Cuando usted dice que adora a Dios es porque ama a Dios, y lo que usted ama es lo que usted dice que está en primer lugar, que está en primer lugar en su vida. En este caso vemos a Jesús. Jesús siempre nos mostró que el primer lugar de su vida, de su propósito, era Dios. Él siempre dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo uno somos, ¿sí? Yo no hablo por mi cuenta, yo hablo las palabras de mi Padre. Entonces yo espero que usted también, su amor, esté Dios en primer lugar, ¿sí? Dice la Biblia en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, dice Jesús. Este es el principal mandamiento. Entonces usted debe amar a Dios con toda su alma, con su mente, su espíritu, su alma y su cuerpo deben amar a Dios. Usted puede de pronto decir, yo amo a Dios en mi espíritu, sí, pero no lo ama con su mente. Está pensando en las cosas de este mundo más que lo que pensaría en Dios. ¿Sí? Y el diablo hizo esta propuesta a un hijo de Dios, no a otra persona. Es interesante ver que la propuesta se la hizo a un hijo de Dios. Y el diablo está haciendo estas propuestas a los hijos de Dios ahora, que cambien el objeto de su adoración, que cambien a lo que ellos adoran, presentándoles cosas, ¿sí? Puede ser entretenimiento, puede ser cosas materiales, que cambien ese lugar que Dios debe tener en sus vidas, ¿sí? Y ya que él opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? O sea, no le hizo esta propuesta a otra persona, porque los que no se rinden a la voluntad de Dios, pues Él los tiene, Él puede operar ahí, Él puede influenciarlos ahí, pero él se la hizo directamente a un hijo de Dios, alguien que cree en Dios, ¿sí? Y dice la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces dice la Biblia que debemos andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu es andar en las cosas de Dios, es orar, ¿cierto? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Nosotros no somos exentos de ser tentados por el diablo, y eso no es pecado tampoco el ser tentado. El pecado es caer ahí en esa tentación. ¿Y cómo caemos ahí? Cuando no estamos alerta, cuando nuestro espíritu no está alerta, no está fuerte, no está avivado por Dios. Y sabe, el ayuno también es una buena manera. Usted puede ayunar y meterse en la presencia de Dios, orar, y eso lo va a hacer más fuerte también espiritualmente, y usted va a poder dominar su carne. ¿Sí? Dice, no debemos satisfacer nuestros deseos. Lo que el diablo quería era que Jesús satisfaciera sus deseos, pero que siendo Él la fuente de esa satisfacción. Pero nosotros no podemos caer en esto de que el diablo sea el que nosotros cedemos a su voluntad de ninguna manera, sino que tenemos la voluntad de Dios por encima de todas las cosas, ¿sí? Ahora, Jesús nos enseña aquí como hijos a cómo responder bien ante estas propuestas. Ahora, le hicieron esta propuesta y cómo respondió él. De hecho, en ese pasaje hay varias cosas que él responde. Pero déjeme leer Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Entonces, se está siendo tentado, no es Dios el que lo está tentando, ¿sí? Dios no puede tentar a nadie. Él mismo, Jesús, fue tentado, pero dice la Biblia que Él
fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿sí? Entonces el diablo va a poner a prueba tu adoración. Tus deseos de la carne son la manera de ceder el primer lugar que Dios tiene en tu vida. Dios va a poner a prueba en este tiempo su adoración. Y recuerde que adoración estamos hablando de amor. ¿Qué es lo que usted más ama en esta vida? Eso va a ser probado en estos tiempos. Si es el mundo o es Dios. Recuerde que no podemos servir a dos señores. No podemos tener un pie en el mundo y un pie con Dios. No podemos, de nuestra boca no puede salir agua dulce y agua salada. Tenemos que decidirnos. Si vamos a estar con Dios, entonces vamos a estar con Dios. Si es blanco o es negro. No hay gris. El espacio gris se está acabando. Pronto usted se va a dar cuenta que estar en ese espacio gris le va a costar demasiado y va a tener que irse o hacia el blanco o hacia el negro. Pero qué bueno que usted se decida cada día de su vida y decida por las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, si usted le da control a su carne, a sus deseos, entonces va a ceder su adoración a Dios. ¿Sí? Dios, dice la Biblia que debemos amar a Dios con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Pero si usted cede a sus deseos de la carne, esos van a estar ahí. Por eso Pablo decía que él golpeaba su cuerpo, lo sometía para la obediencia a Dios. Usted tiene que todos los días ver esto. Y si usted tal vez identifica que hay algo que le está quitando tiempo con Dios en estos días, tal vez es la televisión, tal vez es el internet, tal vez son otras cosas, ¿sabe? Ponga esas cosas bajo sumisión, domine esas cosas, métase más a la presencia de Dios. Tal vez está siendo tentado en el temor también, en tener miedo, en hablar cosas que no tiene que hablar, en vez de adorar a Dios, en vez de utilizar eso para adorar a Dios, ¿sí? En vez de sus palabras para el temor, utilícelas para adorar a Dios. Después dice Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces somos tentados desde nuestros deseos. Dice que el deseo de la carne y del espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Pero usted puede dominar esos deseos. Usted puede dominar la capacidad de ver televisión más de 2 horas, 3 horas, un día. Usted puede dominar eso. Listo, vea televisión. Vea cosas que le edifiquen, pero vea por 1 hora, no más. El resto puede leer la Biblia, escuche prédicas, ore en lenguas, adore a Dios, ponga música y empiece a exaltar a Dios. Ahora, hay una pregunta acá, ¿cómo responder a esto? ¿Sí? ¿Cómo vamos a responder ante esto? Porque usted dice, bueno, ¿cómo Jesús hizo? Entonces, dice la Biblia que entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí venían ángeles y le servían. Ahora mire qué interesante porque esta palabra decir, Jesús le dijo, hablar con autoridad, apartar su vista y su camino. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. O sea, lo resistió, le habló fuerte con autoridad, dice, y apartó su vista del camino. O sea, no siguió mirando lo que el diablo le estaba mostrando, no siguió ahí cediendo a su astucia, sino que él tenía claro cuál era su propósito, adorar a Dios con todo lo que él tenía. Entonces, no, el diablo llegó, apártate, y siguió su camino, siguió adelante, ¿sí? Y le dejó, cuando dice que le dejó, dice que esa palabra significa llorar, desistir, someterse, llorar, o sea, se fue con el rabo entre las piernas y se fue llorando. ¿Por qué? Porque había un hijo de Dios que le resistió, le habló con autoridad, le habló la palabra de Dios, le dijo, no, diablo, al Señor solo amarás, solo a Él servirás, solo a Él adorarás. Eso fue lo que Jesús le dijo a él. Claramente tenía una necesidad, sí, pero ante esa necesidad, su deseo por más de Dios, por hacer la voluntad de Dios, fue mucho más fuerte. Y dice que el diablo le dejó llorando, se fue, desistió. Dice la Biblia que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero la Biblia también dice que si usted se somete a Dios y resiste al diablo, dice que él huirá. Y esto fue lo que Jesús hizo acá. Y después dice que vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes? Interesante esa palabra servir, le servían. Y es un mesero o es un asistente al rey, un asistente a la mesa. Un mesero es alguien que coloca una mesa porque va a poner alimentos. Entonces quiere decir que la necesidad de Jesús fue suplida por su Padre, ¿sí? Jesús respondió con la palabra, resistió al diablo y el diablo le dejó.
Y sabe, la Biblia dice también que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán como añadidura. Y cuando habla de cosas en este pasaje está hablando de cosas naturales, vestido, comida, cosas que usted necesita, pero dice que si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, esas cosas van a venir a usted. Usted no tiene que buscar esas cosas vienen como resultado de usted buscar a Dios. Y aquí vemos el ejemplo: Jesús estaba buscando hacer la voluntad de Dios, él seguía su camino y tenía una necesidad, sí la tenía, pero él no se enfocó en suplir esa necesidad, él no se enfocó en eso, se enfocó en adorar a Dios. Y dice que el diablo pudo resistirlo, ¿sí? El diablo le dejó, pero ángeles vinieron y le sirvieron, ¿sí? Jesús no aceptó la propuesta de poner su necesidad sobre su propósito. Jesús colocó su propósito como prioridad y su necesidad fue suplida sobrenaturalmente. En estos tiempos que tal vez el diablo está tratando de hacernos ver que necesitamos algunas cosas o que necesitamos cosas, ¿sabe? Ponga su propósito en lo alto. Ponga su adoración a Dios como su propósito principal. Cada día levántese, adore a Dios sobre las necesidades, sobre la abundancia, sobre todo. Dice el apóstol Pablo que él sabía vivir con abundancia y sabía vivir en escasez. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era la fuente de todas las cosas que tenía. Y usted adore a Dios. Adore a Dios. Padre, tú eres a quien yo más amo. A ti voy a poner en primer lugar en mi vida cada día. Ahora, déjeme hacer unas preguntas para cerrar aquí. ¿Qué es lo más importante para usted en estos momentos? ¿Qué es lo más importante? ¿A qué es lo que usted más le da tiempo y dinero? ¿Qué es lo más importante para usted? Otra pregunta que le quiero hacer es: ¿cómo es su valor de las cosas espirituales comparado con las cosas materiales? Si usted ve las cosas materiales con más valor que las cosas de lo espiritual, del Espíritu de Jesús, de la voluntad de Dios, entonces piense en esta palabra. Tal vez está cayendo en esta propuesta indecente, ¿sí? ¿En qué invierte más su tiempo en estos días? Es una muy buena pregunta, ¿sí? ¿En qué invierte su tiempo? ¿O en qué está malgastando su tiempo? ¿Es en la presencia de Dios, en las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? ¿Y usted cree que está aceptando la propuesta del diablo al cambiar el objeto de su adoración? ¿Usted cree que está cediendo, está rindiéndose a esa propuesta? El diablo está diciendo: todo esto le voy a dar si usted cambia el objeto de su adoración. Si usted, en vez de pasar tiempo con Dios, viene, pasa tiempo conmigo, me adora en la televisión, me adora haciendo otras cosas, está perdiendo esa posición de adorar a Dios. Pero yo quiero invitarle, así como Jesús, Él nos mostró que se podía vencer este tipo de cosas sometiéndose a Dios. Someteos pues a Dios. Y el diablo, usted puede resistirlo, pero no puede resistir al diablo, no puede someter su cuerpo si primero no se somete a Dios, si primero no adora a Dios, si primero no se aviva. Entonces no va a poder resistir, no va a poder controlar sus deseos. Pero si usted adora a Dios, pero si usted pone a Dios en primer lugar, pero si usted exalta el nombre de Dios, lo busca continuamente, íntimamente, más cerca, más tiempo, entonces le aseguro que cualquier tentación que venga a su vida no va a poder contra usted. Y el diablo va a tener que oírse llorando, va a desistir de usted, va a decir: no puedo con él, me metí con la persona equivocada. Y en estos tiempos entonces usted puede avivarse y puede adorar a Dios con todo lo que usted tiene. Así que esta era la palabra de Dios que yo tenía para ustedes, para compartir. Espero que sea de bendición para su vida y déjeme orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque nosotros no somos de los que ceden a estas propuestas indecentes, sino de los que hacemos otra propuesta. Nuestra propuesta es la adoración, nuestra propuesta es la alabanza, porque eso lo cambia todo. Padre, queremos ponerte en primer lugar, que tú puedas ver esto en nuestra vida, que te demostremos sinceramente que tú eres el primero en nuestra adoración, que en nuestro corazón estás tú, Señor, y sabemos, estamos tranquilos, que al buscarte primeramente a ti y a tus cosas, las demás vendrán. Las cosas materiales, el dinero, la provisión, vendrán a nuestras vidas. No estamos preocupados ni afanamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Y si tú nos estás viendo por primera vez, entonces escríbenos al WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Comunícate con nosotros si tienes preguntas acerca de tu fe, si tienes dudas acerca de tu salvación. Comunícate con estos teléfonos y ahí podremos tener un tiempo contigo, hablar contigo, orar por tus necesidades. Entonces Dios los bendiga y fue muy bueno haber pasado este tiempo con ustedes. Bendiciones.